Claro que sí, primogénito de Satanás. Qué palabra fuerte, ¿no? Salve María, queridos amigos de los Heraldos del Evangelio. Bienvenidos a nuestro programa Caminando con los Santos. Hoy vamos a conocer la historia del Papa San Aniceto. La verdad es que la historia sobre su vida nos dejó muy pocas cosas, pero sabemos que fue el 11º Papa, el 11º sucesor de San Pedro. Nació en Emesa, en Siria, y gobernó la Iglesia 11 años, entre el año 155 y 166. Pero vamos a ver que, claro, conocemos poco de él, pero sabemos mucho del contexto histórico que le tocó vivir. Entonces podemos conocer, de esa manera podemos conocer varias cosas de su vida. En primer lugar, la sociedad en ese momento, la sociedad no solo, sino también la cristiandad, estaba muy helenizada. ¿En qué sentido? En que el griego era la lengua, digamos, que se usaba en la iglesia. Bueno, el Nuevo Testamento está escrito en griego, después la liturgia era en griego. Por eso, bueno, iba a demorar todavía casi un siglo hasta que el latín pase a ser la lengua corriente en la iglesia. Y por eso muchos nombres de los papas eran así, eran nombres, digamos, helénicos. El papa anterior a San Aniceto fue San Pío I y el papa posterior, San Sotero. Y es interesante considerar que todos los papas de esta época, digamos, hasta inicios del siglo IV, eran papas que todos ellos tuvieron una noción muy profunda de la responsabilidad que tienen en sus hombros. Primero porque el papa en la época, como les dije, hasta inicios del siglo IV, digamos, hasta la liberación de la iglesia en el año 313, todos los papas fueron martirizados, todos. Entonces ser elegido papa era ponerse en la sede, en la vitrina para que los romanos también lo intenten matar. Y bueno, nuestro Papa San Aniceto también murió mártir. Además, bueno, ya lo dije un poco, la situación legal de la iglesia, la situación de la iglesia ante el Imperio Romano era muy inestable, porque empezaron enseguida las persecuciones contra los cristianos, como ya conocemos la historia, ¿verdad? Inclusive con los emperadores que eran, digamos, un poco más, se regían por una línea más ética, mismo entre ellos como por ejemplo Marco Aurelio o los antoninos. Marco Aurelio, que era considerado el emperador filósofo, en todos esos emperadores no se vio ningún cambio en el sentido de respeto a la iglesia, de dejar de perseguir a los cristianos. Y otro gran enemigo que tuvo la iglesia en esa época fueron los letrados, digamos, porque por ahí encontramos a Frontón de Cirta, Luciano de Samosata, grandes literatos que empezaron a hacer sátira, burla, crítica al cristianismo, todo en nuestro contexto de San Aniceto. Y por si todo esto fuese poco, ya está el imperio, ya están, digamos, los poetas satíricos, empezaron a surgir las herejías que ya después de la liberación de la iglesia serían más fuertes, pero ya empezaron como a aparecer por ahí doctrinas que podríamos, digamos, reunirlas bajo el nombre del gnosticismo. ¿Qué es lo que nos traía este gnosticismo aquí en la iglesia? En primer lugar, era que decían que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo tenía una cuestión esotérica. ¿Qué significa? Que había un mensaje escondido por ahí. O sea, el mensaje traía algo entre líneas que había que saber interpretar bien y encontrarlo, y ahí estaba el mensaje de Cristo. Después hablaban mucho del dualismo. ¿En qué sentido? Del espíritu, el alma y el cuerpo, como si esos dos rivales, que el alma debería librarse del cuerpo, y el cuerpo era una cosa que Dios nos dio, pero que en sí es una cosa mala y de la que nos tenemos que librar. Después cada corriente gnóstica traía su cristología distinta. Entonces estos decían que Cristo era más Dios y medio hombre, otros decían que era un hombre pero que había sido medio divinizado. O sea, la interpretación de quién era nuestro Señor Jesucristo era diferente. Y eso, claro, comenzaba a dividir la iglesia, comenzaba a traer muchísimos problemas. Y es aquí
cuando San Aniceto va a cumplir su papel, su misión como sucesor de San Pedro, como el guía que llevaba la barca de la iglesia por esos mares tempestuosos. Imagínense, uno de los herejes de la época, Marción, se cuenta que cuando San Policarpo estaba yendo hacia Roma para encontrarse con el Papa, con San Aniceto, se encontró con Marción, un hereje, pero de lo último, un tipo pésimo. Se encontraron y Marción le preguntó a San Policarpo: ¿me conoces? Y San Policarpo, sin ningún respeto humano, le respondió: claro que sí, primogénito de Satanás. Qué palabra fuerte, ¿no? Pero era la verdad, eran así. Los detalles del martirio de San Aniceto son desconocidos. Inclusive hay gente que pone en duda, bueno, también porque hoy está de moda poner todo en duda, ¿no? Sobre todo las cosas de la fe. Pone en duda que él haya sido martirizado solo porque en el Liber Pontificalis, el libro de los pontífices, el libro del, digamos, que cuenta la historia de los papas, o las actas de los papas, no dice, como con los demás papas mártires, que él fue coronado con el martirio, sino que dice simplemente que murió mártir. Bueno, lo importante es que conocemos el contexto histórico, de alguna manera la historia del Papa San Aniceto, un hombre fuerte, un hombre de hierro, que supo regir la iglesia cuando más lo necesitaba.